los elementos de seguridad, ¿sí? Los EPP famosos. Le voy a hacer un videito con una intro y después vamos a charlar nosotros todos juntos, después vamos a ir viendo los distintos slides para ir teniendo en cuenta y charlando las particularidades de cada elemento de seguridad, que hoy también podemos tocar el tema en particular con la vía respiratoria para lo que es coronavirus. Por ahí se puede sacar alguna duda y demás, porque es una pregunta muy común se viene haciendo de qué tipo de barbijo es el adecuado. Así que, como les digo, yo otra vez les contaba, esta charla, si fuera con, digamos, con normalidad, sería donde yo voy con un bolso y allí les llevo todos los elementos que ya tenemos de muestra, y está bueno porque uno se los puede probar, los puede tocar y demás. Así que, bueno, en este caso vamos a tener que imaginarlo y trate de buscar el video y una presentación un poco más amigable. Bien, dejo de compartir esto y vamos al videito. Un segundo. Bien. Dígame si lo ven y lo escuchan. En todas las... ¿Se ve y se escucha? Sí, profe, se ve y se escucha. Gracias. Bueno, vamos. empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria ahí sí de quedó clavada seguridad, la imagen, profe. solo utilizada para... ¿Se clavó el video en alguien? Sí, a mí también. Sí. Yo tampoco lo puedo ver. Sí, a mí también. Bueno, a mí me funciona supuestamente con normalidad. Ahora voy a volver atrás y volvemos de vuelta. Existen peligros y riesgos. ¿Arranca o no? No, profe. ¿No? Se escucha nomás, pero no se ve la imagen. Es como que está clavado. A ver, vamos a ver, un segundo. Dejo de compartir y luego vuelvo a ingresar. Bien, vamos de vuelta, a ver, me dicen. Riesgos, los cuales se deben ahí sí, minimizar, profe. ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada para aumentar la efectividad de cualquier estrategia primaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Definición de equipo de protección personal. Denominación dada a un equipo o conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Recuerde, los equipos de protección personal no reducen el riesgo o el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. ¿Cuándo se utiliza el equipo de protección personal? El equipo de protección personal es la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Se utilizan cuando es imposible controlar el riesgo en su origen, cuando es imposible instalar una protección colectiva eficaz. Existe un riesgo residual a pesar de protección colectiva. En situaciones de riesgo esporádicas, rescate o emergencia. Normas de uso. Debe ser de uso personal, en beneficio de las medidas sanitarias y de salud del usuario. La elección del equipo debe ser adecuado, conforme al riesgo, tiempo de exposición y límites permisibles, debiendo considerar que se encuentren certificados. Debe tener la propiedad de adaptabilidad para el usuario y debe mantenerse en perfecto estado de limpieza y funcionalidad. Ventajas del equipo de protección personal. Proporciona una barrera entre los riesgos y el trabajador. Disminuye la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador. Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador. La mayoría de los equipos de protección personal son de fácil selección. Son fáciles de implementar. Y existe una gran variedad de ofertas en el mercado. Clasificación de los equipos de protección personal. Protección de cabeza. Protección de ojos, cara. Protección de dedos, manos y brazos. Protección de pies y piernas. Protección de la piel. Protectores respiratorios. Y por último, protección total del cuerpo.
Equipo de protección personal. Un En segundo. todas las empresas existen peligros y riesgos. Bien, entonces, ahora volvemos. Pausa. Para los que me preguntaban, todos estos videos que yo les voy pasando están todos en YouTube si los necesitan. Sobre todo, yo les estoy mostrando casi toda la misma línea, que es Ash, que es una mutua chilena. Casi todos los videos son de allí. Cuando yo trabajaba en su momento en Mafra RT, trabajamos mucho con esta mutua. Mutua en Chile es muy similar a lo que es una RT. Entonces, bueno, ellos tienen mucho material para compartir, ¿sí? Están casi todo en YouTube. El que necesite alguno particular o algo que necesite, me avisa y se lo comparto sin problema. Bien, entonces, el tema del elemento de protección personal, si bien parece un tema bastante acotado en cuanto a la cantidad de elementos o temas para ver, es muy importante que ustedes lo conozcan como futuros profesionales dentro de un campo, ya sea si les toca rubro de construcción, les puede tocar rubro industrial, comercio, industria, lo que sea, tienen que tener conceptos básicos como para saber elegirlos y seleccionarlos adecuadamente. Por supuesto, después va a estar el asesor de higiene y seguridad por detrás, acompañándolos, pero es muy importante tener los conceptos básicos, no solo para la utilización, sino si tienen la hora de que elegirlos. Siempre se recuerda que en esta clase, que el elemento de protección personal es la última barrera, ¿sí? Lo aclaro de principio y lo voy a volver a aclarar al final, porque el responsable de seguridad, su objetivo principal es eliminar, siempre recordando los pasos anteriores, eliminarlo el riesgo, si no se puede hay que contenerlo, de lo contrario hay que aislarlo, y por último se entrega el elemento de protección personal. Si no, salimos, como digo siempre, salimos a repartir el elemento a todo el mundo, y nos disfrazamos todo de Robocop y no hace falta salir a combatirlo. Y son, dentro del rubro seguridad, es el menos eficiente de los anteriores, porque dependemos sí o sí de la buena, digamos, de la buena predisposición del trabajador o utilizarlo. Entonces, si un trabajador por algún motivo no lo utiliza, se lo olvida, lo que sea, estamos expuestos directamente al riesgo y es lo que queremos evitar. Sin embargo, hay empresas que les gusta trabajar como en esta última barrera, lo cual no está mal, no es aconsejable, y para ello un poco tenemos que tener bien claro si la empresa lo va a entregar adecuadamente y si además de esto lo va a considerar, digamos, como a tener en cuenta, un segundito, se movió, a ver si lo va a considerar de esta forma para tener un control adecuado de los mismos, ¿sí? Vamos a pasar por varios puntos, por varios ítems y vamos a ir viendo por cada elemento de seguridad de acuerdo a la zona a proteger, ¿sí? Entonces, objetivo, saber conservar los elementos de seguridad, cuáles son la selección de los mismos, conocer la aplicabilidad de cada uno y valorar el uso de los elementos. Lo primero que hay que saber que al riesgo hay que tratar, dijimos, de anularlo o eliminarlo, ¿sí? Trabajar sobre la base. Si yo tengo ruido, tratemos de evitar que esa máquina o ese equipo genere ruido. Si yo no puedo generarlo, digamos, no puedo eliminarlo, hay que alejar a la persona o alejar el riesgo. Significa que puedo mudar este puesto de trabajo hacia otro lado o atenuarlo de alguna forma, con algún silenciador o lo que sea. Y recién allí vamos a pasar a la etapa donde intervienen los EPP. Yo les pongo un ejemplo práctico y un caso real que me sucedió y no me acuerdo de vuelta, le repito y les pido disculpas si estoy dando un ejemplo repetido, no me gusta, pero ya se me mezclan los cursos. Es en una planta industrial de aquí de Córdoba tenemos era una industria, digamos, plastiquera, tenían inyectores y sopladoras, autopartistas, y ellos tenían al lado de cada inyectora tenían una molienda. Molienda es una máquina que muele el plástico de scrap, o sea, las piezas que salen falladas, las muele porque la pieza aceptaba 70-30, 70 material virgen, plástico que venía en pellet, en su bolsa de 25 kilos, y te aceptaba un 30% material reciclado, que era la pieza que podía haber sido fallada, que se le llama scrap. ¿Sí? Yo por ahí le aclaro cosas básicas, pero capaz ustedes ya lo vienen viendo y no quiero confundirlo con palabras. Entonces,
¿qué idea tuvieron desde ingeniería? Poner en cada una de esas inyectoras, poner una molienda. Entonces el operario tomaba la pieza, hacía el análisis de calidad, si pasaba, la ponía para despacho, si no pasaba, la tiraba directamente adentro de la molienda, se molía y ya quedaba almacenada como stock para hacer ese 70-30 que te permitía, ¿sí? ¿Qué pasaba? Hasta ahí estaba todo muy dinámico. ¿Cuál era el problema? Era que la planta completa, por tantas moliendas, tenía ruido, porque imagínense, cuando la pieza entra, si el material es blando, normalmente es un material más pastoso y es complicado, pero si el plástico es duro, cristalino, hace un ruido tremendo, ¿sí? Cuando se mueve. Entonces, era realmente una suma de factores de ruido en donde la planta había que usar elementos de protección auditiva, que fue cuando yo entré a trabajar allí. Entonces, además de eso, generó un polvillo en el ambiente en donde uno podía ver que era la misma molienda que generaba eso. Entonces, opción que habían tomado la empresa, darle protección auditiva a los trabajadores y darles barbijos, ¿sí? De esa forma contenían los dos riesgos que tenían las vías de ingreso por vía respiratoria y tenían por otro lado el tema del ruido ambiental. Lo cual, de vuelta, haciendo base sobre esto, yo lo que les comentaba es decir, ¿qué pasa si diseñamos una molienda? ¿Sí? En una punta de la planta, en 3 paredes, pues claro, fue contra un costado, en realidad era una esquina, así se levantaron 2 paredes, se puso un techo, y allí mudamos todas las moliendas, ¿sí? A un solo lugar, en donde se ponía en línea, y además le colocamos arriba una extracción, ¿sí? Para el polvillo. Y hacíamos que un trabajador y cambiamos el lugar donde estaban cada una de esas moliendas por un canasto. Entonces todo el material de scrap rechazado iba para ese canasto y un trabajador por cada turno, uno solo se dedicaba a eso, juntaba las piezas de allí, las llevaba con un carro con ruedas, las llevaba a la sala de molienda y él molía. Y después volvía con otro canasto, se ponía al lado, ya con el material molido y la máquina tomaba el 70-30 que seguía funcionando. O sea que, conclusión, eliminamos el barbijo y eliminamos la protección, digamos, auditiva por una sala de molienda. Sí, obviamente que el trabajador que hacía la molienda tenía que utilizarlo, pero uno solo contra 50 empleados por turno, el que tenía la protección, digamos, confinada. Eso a su vez nos ayudó muchísimo a bajar la alícuota de RT porque estaban expuestos a 2 enfermedades profesionales y al año siguiente, digamos, del plantel de 50 trabajadores por turno, que eran 100 en total, tener una sola persona, en realidad uno por turno, 2 en total, tenían exposición a esos contaminantes y el resto no de la planta. Entonces nos ayuda después a pelear la alícuota. Esas inversiones de paredes y no nada más tuvieron que mudar, es lo que estamos buscando este ejemplo puntual de alejar el riesgo, ¿sí? Acá no podíamos eliminarlo, pero sí podíamos alejar la persona o confinar, en este caso, los riesgos hacia un lugar de molienda. Y si no pudimos hacer, como le dijimos recién, que hay muchos de los casos que no puede pasar, que no se pueden hacer estos movimientos, no se pueden hacer estos cambios, sí tenemos que intervenir los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase siempre? Recordar que hay que tratar de evitarlos, tratar de trabajar sobre los riesgos, pero si no se puede, bueno, conozcamos por lo menos cómo funcionan los elementos de seguridad. Bien. Sí, entonces, aclaramos que los elementos de seguridad son la última barrera entre el accidente o la enfermedad profesional sobre el trabajador. Estos equipos, digamos, dice que cada tarea tiene asociado uno o más riesgos y para disminuir la gravedad de estos posibles daños se deben utilizar estos elementos en todo momento y son aliados indispensables del trabajador. Cada trabajador debe recibir una capacitación anual sobre la obligación del uso y sobre la forma correcta de utilizarlo. Y el empleador tiene la obligación de proveerlos, ¿sí? Así, está dentro de los deberes, derechos y obligaciones. Si tenemos un riesgo detectado, hay que proveer los elementos de seguridad de parte del empleador, y el trabajador tiene la obligación de utilizarlos. ¿Cuál es la responsabilidad del usuario? Inspeccionar permanentemente, saber que tienen que estar en buenas condiciones, cuidarlo. No puede venir un trabajador que va a dar una protección auditiva y después la pierde. Por supuesto que hay materiales descartables, como puede ser el taponcito auditivo de mover sobre uno de copa. Entonces tiene que cuidarlos.
sí hay que reemplazarlo, pero siempre que se dañen. Es política de la empresa venir con el elemento dañado y decir, che, cámbiamelo por otro, y no decir que se les perdió. ¿Sí? Hay que realmente traerlo. O lo tiré y es mostrar lo que está. Avisar si hay una falla o algún problema, y no hay que modificarlo, ¿sí? Por ahí mucha gente que nos pasa, ya se ha dejado, a años atrás era más común ver que trabajadores modificaron elementos de seguridad, ¿sí? Les puedo contar historias únicas que no se pueden creer de modificación de elementos de seguridad que pierden su utilización por completo. Bien, vamos a tener, digamos, distintos niveles. Vamos empezando desde la cabeza, ¿sí? El más común, que es el casco, ¿sí? Esto donde entra en función un casco, donde tenemos elementos por encima de los hombros, almacenamiento por encima de los hombros, donde puede haber un riesgo de caída de elementos. Este ya lo estamos conociendo todo, antes no lo conocía nadie, a las máscaras faciales. Se pueden adaptar los mismos cascos, o vienen así tipo vincha. Bueno, ya no les voy a decir nada porque ahora está recontra de moda, pero era muy común para lo que eran tareas de molienda, si había alguna tarea de rebabado, si había alguna tarea, digamos, con alguna sierra. O sea, era una protección que cubría toda la cara y evitaba que solamente el trabajador se cubriera los ojos, sino que me ha pasado ir a plantas donde veíamos los trabajadores que usaban gafas de seguridad, pero tenían, vamos a decirlo, puntos negros en la cara, ¿sí? Y era cuando se hacía algún desbastado o alguna de una pieza de metálica, esas partículas impactaban en el rostro y quedaban ahí. Entonces, parece una locura lo estoy diciendo, pero hay muchos casos de problemas de dermatitis y problemas de estas, a simple vista uno puede ver la cara del trabajador que estaba irritada por la misma rebaba moliendo que se está haciendo, pulido y demás. Entonces también estaba lo que es protección ocular, en donde haya alguna exposición a una partícula dando vuelta que puede venir hacia la vista, donde haya, digamos, perforaciones, donde haya un particulado mucho más chico, como puede ser, no sé, en el caso de polvillos o soldaduras y demás. Si ya tenemos riesgos de salpicadura de un producto más líquido, como puede ser algo ácido, digamos, algo cáustico, o puede ser corrosivo o irritantes, ya pasamos al nivel antiparra, que evita que entren por los costados. Para lo que es protección auditiva, tenemos lo que es copa, ¿sí? Que es forma de vincha, y lo tenemos lo que es endoaural, que significa que se incrusta, digamos, el oído, que puede ser un taponcito tipo esto, que son termoexpansibles, que uno los aprieta, capaz que si tuviera una suerte que un avión por ahí lo suelen dar, se los coloca, y si no vienen unos de plástico duro, que no son expansibles, que se colocan y vienen con o sin tirita. Esos de plástico duro son lavables, estos expansibles son, digamos, descartables y se recomiendan en actividades donde las manos no estén sucias, no estén contaminadas, si no vamos a tener problemas de otitis. Yo tengo un trabajador que trabaja, no sé, con una industria bastante sucia, con aceite, con algún producto, y yo lo aprieto para hacerlo expansible y me lo coloco en el oído, voy a estar generando un ingreso de un contaminante. Y una pregunta que dice, en el caso de ser entregado por el empleador no utilice capacity, entonces bien. Voy a hacer un parate y les voy a responder esta pregunta antes de avanzar. Si el trabajador tiene la obligación de utilizarlo y dijimos que el empleador tiene la obligación de entregarlo. Se lo voy a mostrar a continuación. Hay una resolución que está hace un tiempo que dice cómo hay que registrarlo, hay que firmar todo esto por cada trabajador, lo que se hace entrega, es una resolución de la 299, sale en el año 2011, donde ellos le hacen, digamos, cada vez que ustedes, pongo el ejemplo que yo soy el empleador, ustedes son los trabajadores, por cada uno de ustedes yo tengo que confeccionar una ficha en donde lleno sus datos y les voy registrando cada entrega de elementos de seguridad, ¿sí? El zapato, guante, hasta la ropa se puede poner allí, para que quede registrado el historial de ustedes. Vamos a suponer que alguno de ustedes se accidente, ¿sí? Acá va a ser la pregunta. Lo que van a pedir es esa ficha de entrega de elementos de seguridad para que vea el registro que se entregó, y segundo, le van a pedir la constancia de capacitación sobre los riesgos del puesto y sobre la entrega de elementos de seguridad. ¿Sí? Son los dos componentes a tener en cuenta. Bien,
Acá, por ahí, digamos, es importante saber esto, que el límite máximo permitido en cuanto a ruido, para una jornada de 8 horas, la ley establece 85 decibeles, ¿sí? 85 decibeles se mide con un decibelímetro, se mide en el puesto de trabajo y ahí en base a eso se calcula. Si no podemos disminuirlo, dijimos que entregamos los elementos de seguridad y si llegamos al caso de, hay que ver la ficha técnica de estos productos, ¿cuánto atenúan? Vamos a suponer un ejemplo. El aeropuerto. El operador de aeropuerto, el que está afuera en la pista, tiene no normal, al lado de una turbina puede haber, supongamos, 105, 120 decibeles. Y estos equipos, por ejemplo, este taponcito atenúa 10 decibeles y este me atenúa 15. Si yo uso cualquiera de los dos, no llego a cubrir el rango de los 85 decibeles, ¿sí? Entonces, es normal que se combine este con este elemento, o sea, se lo pone endoaural y arriba se pone el de copa y de esa forma atenúo. No es directamente proporcional las dos atenuaciones a una resta, sino que hay una ficha técnica donde uno entra y valora allí si está por debajo del ítem, digamos, que estamos buscando bajar, ¿sí? Pero es muy normal que esto suceda. Bien, vías respiratorias. Para entrar a lo que es vías respiratorias, vamos a hablar de los contaminantes químicos en línea general. Tienen 5 vías de ingreso, ya lo vamos a ver de vuelta más adelante, se la hago rápida para tener en cuenta. Las vías de ingreso pueden ser cutáneas, o sea, la piel, respiratorias, vía digestiva, o sea, que alguien digamos, contamine un elemento y luego lo ingiera, ¿sí? Coyuntura de los ojos, coyuntiva de los ojos, que pueden ingresar por allí, y la parenteral, que es cuando hay una herida en la piel, ¿sí? Esas son las 5 vías de ingreso a tener en cuenta. Una de ellas dijimos que es la respiratoria, entonces es importante tener en cuenta cómo vamos a protegerlo de los distintos contaminantes existentes que pueden existir en una industria. Tenemos, por ejemplo, digamos, material particulado, humo de soldadura, puede ser de madera. O sea, hay distintos componentes dando vuelta en el ambiente, hay que analizar cada uno de ellos con diferentes ejemplos y en base a eso vamos a elegir el elemento adecuado. ¿Cómo vamos a saberlos? Primero, si tenemos que buscar una barrera protectora de partículas, de gases o de la combinación, ¿sí? Entonces, no es lo mismo dar una protección para una partícula mucho más pequeña que para una partícula mucho más grande. Fue el famoso tema y el problema que tuvimos ahora con el tema del coronavirus, famoso, que el tamaño de la partícula, con qué protección lo vamos a retener, ¿sí? Y con cuánta protección necesitamos para que no expulsarlo del cuerpo. Entonces está el famoso tapaboca. Tapaboca evita que la partícula de la boca no salga, pero no evita que la partícula del ambiente entre, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que solamente es para evitar el contagio y no para evitar digamos, el contagio de vía externa y no hacia afuera. Bien, después podemos tener situaciones de suministro de aire, donde usamos tipo mochila o aire externo. Son equipos, a ver si tengo uno acá, no, se lo vamos a ver si lo tengo acá. Acá está. Que se utilizan mucho en lo que son bomberos, donde tienen que entrar a algún lugar confinado o algún lugar con humo, que ya no hay nada que lo pueda proteger, sino con un suministro externo para la protección. El que dijimos acá son los famosos estos barbijos que tenemos para partículas. Se está usando mucho acá en lo que es N95, que es lo que es protección para lo que es la mayor protección tanto de ingreso o egreso de partículas. Y después tenemos la semimáscara con filtros, y estos filtros pueden variar en base a vapores orgánicos, ¿sí? Hidrocarburos, y además lo que tiene es que se le puede poner adelante de esto ya una almohadilla si tenemos que protegerlo de partículas combinadas, ¿sí? Esta mascarilla que está acá en particular tiene un problema que al tener una válvula de respiración aquí no es la adecuada para lo que es este virus, pero sí sirve para la industria, es bien industrial. Entonces, estos filtros, estos se utilizan mucho para lo que son cabinas de pintura. Entonces, estos filtros tienen un carbón activado, que la partícula de pintura o de componente va a parar ahí, se almacena allí y pasa limpio el aire.
Si tenemos, además de eso, tenemos un particulado como puede ser humo de soldadura, entonces además de este filtro se le agrega esta almohadilla adelante que se adapta, entonces para la partícula y para el vapor o el humo de soldadura, ¿sí? Entonces protege de las dos vías. Cuando se cambia, cuando se saturan estos, se saturan por el uso, y la forma más fácil de saberlo es cuando uno empieza a sentir el olor o el sabor al humo que está ingresando en su totalidad. O sea, significa que el carbón activado dejó de absorber esas partículas y está pasando derecho porque ya está totalmente saturado. Vean, imagínense un efecto de tipo, sería como un imán que va tomando las partículas. Bien, pasamos a guantes. Con el tema guantes, a ver, me está corriendo el tiempo de... hagamos denme un minuto, corto el Zoom, entramos a la última sesión, así no me corre el tiempo, y lo hacemos más tranquilo, ¿sí? Corto y volvemos a entrar.